Leiomioma. La definición de este es una neoplasia benigna del músculo liso de la cavidad oral, generalmente originada en los vasos sanguíneos, que se manifiesta como un nódulo submucoso firme y desplazable. Son tumores benignos del músculo liso. Dentro de la cavidad oral suelen derivar del componente muscular liso de los vasos sanguíneos. Generalmente se encuentra en el útero o el aparato digestivo, también se llama fibroide. Clínicamente de tamaño entre 0.5 y 3 centímetros de diámetro. Los leiomiomas vasculares generalmente tienen base pedunculada y vascularizada. Su coloración es diversa, pues debido a esto, a su ubicación y vascularización. Clínica. Aunque la localización más frecuente de la cavidad oral es la lengua, también puede aparecer lesiones en el paladar y labios, siendo esto su topografía. Por ejemplo, el leiomioma vascular, esta lesión suele localizar en el paladar formando una tumoración submucosa firme, con la superficie lisa intacta. El leiomioma aparece en adultos sin tener preferencia por ningún sexo, en edad de 40 a 59 años, además que la fuente habitual de células musculares lisas situada en la pared de los vasos sanguíneos, es posible también las células mesenquimales pluripotenciales del tejido conjuntivo puedan dar origen a este tumor. El leiomioma es raro y suele manifestarse por un nódulo submucoso de superficie lisa. El epitelio que lo recubre no se ulcera y puede tener un aspecto amarillento. A la palpación, los tumores son firmes y generalmente bien delimitados. En los tejidos laxos del labio y la mucosa bucal se mueven libremente. La histopatología. Los leiomiomas están formados por células musculares lisas, fusiformes con núcleos alargados, semejantes a los fibroblastos. Las células del leiomioma carecen de bordes celulares nítidos, por lo que el citoplasma de cada célula parece fusionarse con las células adyacentes. Los núcleos alargados generalmente presentan extremos rotos que les confieren aspecto de puro. Estas células neoplásicas se disponen en haces paralelos y las lesiones están encapsuladas o bien delimitadas del tejido circundante. No se aprecia estroma fibroso, solo se observan pequeños capilares entre las células tumorales. A menudo es difícil diferenciarlos de los neumofibromas, dado que las células musculares lisas y las células fibroblásticas se tiñen normalmente de rosa con la técnica rutinaria de hematoxilina y eosina. Para poder diferenciar entre ambas lesiones se aplica una técnica tricómica, así se distinguen los elementos citoplasmáticos de las células musculares lisas, es decir, de rosa, de las estructuras colágenas, y los fibroblastos se tiñen de azul o de verde. Para confirmar el diagnóstico son útiles también los anticuerpos mononucleares específicos para la tina. Dado que la mayoría de los leiomiomas orales se originan a partir de células perivasculares, tienden a formar capas concéntricas alrededor de las luces endoteliales. El componente vascular es mínimo y las capas de células musculares lisas denominan los campos histológicos. Estos son leiomioma vascular. La imagen microscópica a mediano aumento muestra capas concéntricas de células musculares lisas alrededor de canales vasculares casi totalmente obliterados, rodeadas de tejido conjuntivo fibroso celular. A continuación mostraré el caso clínico de un leiomioma vascular bucal. Es un paciente masculino de 14 años de edad, leucoderma, acompañado por su madre. Buscó tratamiento en la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Alagoas, quejándose de un crecimiento en el labio inferior que estaba interviniendo su masticación y trayéndole trastornos sociales. Además de la ausencia de una historia de traumatismo con hipótesis clínica de neoplasia glandular, leiomioma vascular y fibroma, se realizó biopsia excistacional. El material extraído fue enviado para análisis histopatológico. Al enviar microscópico reveló un tumor de origen mesenquimático alrededor de los vasos sanguíneos de diferentes calibres, formado por fibras musculares lisas, fusiformes típicas en haces entrelazados entre sí y dispuestas en diferentes direcciones, lo que confirma el diagnóstico de leiomioma vascular bucal. En el caso descrito, el leiomioma se presenta localizado en el labio inferior, uno de los sitios más probables en la región bucal, con diámetro de aproximadamente 2 centímetros. Su tamaño coincide con los hallazgos en la literatura, le confieren en un diámetro de 0.5 y 3 centímetros, como habíamos comentado, características tales como una lesión de crecimiento lento, asintomática y de base pedunculada coinciden con los datos de la bibliografía consultada. Hay 3 tipos de leiomiomas. El primero son los sólidos, el segundo son leiomiomas vasculares, es decir, angiomiomas o angioleimiomas, y el tercero son leiomiomas epiteloides, es decir, leiomioblastomas. Casi todos los leiomioma son de tipo sólido vascular. Aproximadamente 75% de los casos son angiomiomas orales.
Esto se asocia aún más una mayor prevalencia en el caso mencionado. Al examen microscópico, los leiomiomas vasculares son lesiones bien delimitadas, con múltiples vasos sanguíneos de trayecto tortuoso y paredes gruesas debido a su hiperplasia de su revestimiento de músculo liso y con luz parcialmente evidente. Esos vasos son difíciles de clasificar porque no se parecen a las arterias o venas típicas. También podemos observar haces de células fusiformes entrelazadas con núcleos alargados de coloración pálida y extremos rombos, y zonas con cambios mixomatosos, hilatinaciones y acumulación de células adiposas. Por ser una lesión con límites bien definidos y de recurrencia poco frecuente, la terapia indicada para la leiomema vascular bucal es la excisión quirúrgica local, procediendo adoptando para resolver el caso descrito. Después de revisar la literatura y la presentación de un caso clínico, se concluye que clínicamente el leiomema vascular se presenta bastante similar a otras lesiones nodulares de tejido conjuntivo de la cavidad bucal, siendo necesario realizar un examen microscópico para establecer un diagnóstico diferencial. La extirpación de la lesión para análisis se hace por biopsia por excisión, que es un tratamiento definitivo del leiomema, presentando estos casos raros de recurrencia. Hablando más del tratamiento de elección, es la extirpación local, que incluye tejido circundante de aspecto normal. Estos tumores benignos del músculo liso raramente reciban una vez extirpados totalmente. Los síntomas en general son inespecíficos y de larga duración, siendo la enucleación el tratamiento de estos tumores, aunque controvertido. El tratamiento quirúrgico se ha realizado tradicionalmente por medio de una lámpara o toracotomía. Sin embargo, el auge de las técnicas mínimamente invasivas ha favorecido mucho más. En la actualidad, la enucleación del leiomema se va a realizar por medio de un abordaje laparoscópico.